comienzan los especiales de paisaje literario Talentos de Voz. Hola, soy yo, Shelton Planton. Por favor, no le digan a nadie que mi primer nombre es Shelton, ¿está bien? Talentos de Voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo Digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy. Adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Samuelcito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. Buenas. Bienvenidos a un nuevo especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a estar charlando con el actor de doblaje y locutor venezolano Luis Gerardo Carreño Pinango, más conocido como Luis Carreño. Luis Carreño, que tiene como hermano a Fran Carreño, que lo hemos entrevistado ya hace un tiempo atrás, más conocido por ponerle la voz a Pinky en la serie de Pinky Cerebro de Warner, que nos habían contado en su momento que le gustaría pegarle con otro personaje, que la gente lo pueda recordar y que le nombre otro personaje que no sea solamente Pinky. Talento no le falta ni a Frank ni a Luis, a ninguno de los hermanos. Talento corre por sus venas, pero también la cuestión humana, la cuestión del ser, de la persona. Se van a dar cuenta en esta entrevista por qué les comento esto. Pero antes de darle la bienvenida a Luis, voy a mencionarle algunos de esos trabajos, algunas de esas interpretaciones que tiene en el doblaje. Y está, por ejemplo, el de Evan Daniels, o Espinas, en Hombres X, Evolución, Edward Nigma o El Acertijo en las series animadas de Superman y Batman, Starscream en Transformer Armada, Energon y Cybertron, el 11º Doctor en Doctor Who, Ray Palmer o El Átomo en varias series animadas del mundo DC, Martin Mystery en la serie homónima y 3 espías sin límite. En lo que respecta al mundo Barbie, ha sido la voz oficial hasta el 2008 de Ken Carson, que es el novio eterno de Barbie en muchas producciones, que acompañaba, como no puede ser de otra manera, a la maravillosa y hermosa Melanie Enríquez. Tenya Ida en My Hero Academy y sus ovas, y Max Steel. Si piensan que me estoy olvidando de algo, les digo que no, porque además de todo esto que le nombré y muchas cosas más que tiene, suele ser la voz oficial del actor de voz estadounidense Tom Kenny, con 2 personajes de forma principal. Uno, perro, en Cat Dog, que ya vamos a escuchar esa historia, y lógicamente su personaje por excelencia, como lo es Bob Esponja en la serie del mismo nombre, el protagonista. Una serie muy rara, muy bizarra por momentos,
que hemos conocido a finales de los años 90. Él agarró el personaje un poquito ya entrada a la serie, lo va a contar cómo fue en ese momento, qué pasó, cómo surgió, cómo explotó todo hasta hoy en día. Vamos a aprovechar hasta el último minuto que nos pueda dar Luis para poder charlar y tener buenas sensaciones, más allá de los contactos que nos hicieron para poder hablar con él. Bueno, hay mucho. Así que pasamos a presentarlo. Bienvenido a Paisaje Literario, Luis. ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien. Y qué placer estar acá compartiendo contigo, Gustavo. Muy honrado de tu invitación y feliz de acompañarte en este encuentro. Ah, qué lindo. Tenemos compañeros que han hablado muy bien de vos, en especial José Manuel Vieira, pero muy bien. Así que, bueno, más allá de algunos papeles que podemos conocer y tuyos en el doblaje y todo, pero acá lo importante es la persona, y me gusta cuando van pasando y van hablando bien de los demás, no solamente en el trabajo, sino cómo son cada uno. Y eso es como que me gusta más a la hora de encarar una entrevista o una charla con cada uno de ustedes. Así que desde ese lado, pero muchas expectativas. Gracias. Mira, José Manuel Vieira, pues un amigo entrañable, un hermano de la vida. También puras cosas buenas se pueden decir de José Manuel Vieira, pero no porque sea mi amigo ni porque sea mi hermano, es básicamente porque definitivamente es un profesional fuera de serie, un gran ser humano también. Entonces, pues, hay que honrar a quien lo merece. Bueno, para empezar a conocerte un poquito más a vos, me gustaría saber cómo es que nace en tu vida la faceta actoral o el arte en general. ¿Cómo son esos comienzos? Yo vengo de una familia de clase media de Venezuela, la Venezuela de los años 70, la década de los 70. Yo nací en el año 75, soy el tercero de 4 hermanos. Y mi hermano, somos 3 varones, una hembra. Mi hermano, el mayor, es el que llega a la familia rompiendo el celofán un poco en cuanto a términos de oficios y cosas y planteando su deseo de ser actor. Ya nosotros habíamos estado toda la vida, desde muy niños, muy expuestos al arte, porque mi padre es un hombre con una vocación hacia la cultura muy grande, y desde chicos ya nos llevaba a la ópera, nos llevaba al teatro, al museo. Entonces el arte siempre estuvo merodeando la familia, ¿no? Y ya luego mi hermano mayor se hace actor, estudia actuación y empieza a hacer teatro. Y mis padres se divorcian en ese momento de la vida, y mi hermano, pues como mayor, muchas veces tenía que cuidar a los otros, a los más pequeños, porque pues mi madre trabajaba, y de alguna manera crecí viendo a mi hermano ensayar, aprenderse libretos, lo acompañaba al teatro cuando había doble cartelera. Entonces crecí en los escenarios, y el universo del teatro, sobre todo la magia de la bambalina, del escenario, siempre estuvo en mi imaginario infantil. Entonces, pues así me hice también actor con el tiempo. Bueno, y precisamente cómo son esas experiencias que tuviste con el teatro y la televisión también. Sí, a partir de ahí, en 1992, a la edad de 15 años, yo hago mi prueba para entrar a un estudio de doblaje, y a partir de ahí el hecho de ser contratado en ese estudio me lleva a una convivencia con el gremio, a hacer vida acompañado de actores, ¿no? Estando todo el tiempo rodeado de actores. Entonces empiezan a aparecer las primeras oportunidades, las primeras invitaciones a hacer teatro. Y con el tiempo esto se fue transformando en mi vida laboral, en todo mi entorno, en todo mi ámbito profesional. Y así llegó la primera obra de teatro, fue en el año 93, Canaima de Rómulo Gallegos, una adaptación de la novela de Rómulo Gallegos. Después llega
a mi vida la televisión, un poquito más adelante, en el 97, una adaptación también de una novela literaria, Mujercitas, para Venevisión, un canal de los más importantes en mi país. Y empiezo también a hacer televisión paralelamente a que venía haciendo teatro y doblaje. Entonces, bueno, todo esto fue andando y hasta el día de hoy sigue. Oh, qué lindo, me encanta, me encanta. Y antes de entrar un poquito más en profundidad con lo que es el doblaje y demás, también esas experiencias por la radio y por la locución en sí. Sí, luego, obviamente, cuando estás haciendo vida en el medio y trabajas para diferentes... Yo siempre he pensado y he creído mucho en el actor polivalente como elemento fundamental para poder vivir de tu pasión. Para poder vivir de tu pasión tienes que ser multitasking, sobre todo en carreras que tienen ese sino, ese prejuicio económico como la carrera del artista, la carrera del actor, del cantante, el músico, el pintor. Entonces, pues en el ámbito, pues desarrollé competencias para hacer teatro, para hacer televisión, para hacer doblaje, y así llegó también la radio. Y a raíz de mi experiencia en el doblaje, cuando la industria publicitaria hace un cambio fundamental, hace un cambio de timón, que eso estamos hablando a finales de los años 90, primera década del 2000, por cierto, producto de una corriente argentina, de la creatividad argentina, comienzan a buscar locutores intérpretes, o sea, actores locutores, y empiezan a abandonar un poco aquella postura del gran locutor de marca clásico, y empiezan a buscar al intérprete, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, invitan a actores de doblaje a empezar a hacer publicidad, y también comienza una carrera que bueno, la vida me ha regalado una carrera muy fructífera en el mundo de la publicidad, donde hago vida desde hace ya muchos años también. Bueno, uno que hoy en día los más chicos no sé si lo conocen. Acá en los 70, yo soy más o menos de tu generación porque soy del 78, un poco antes que yo naciera y después siguió porque los 80 era todo lo que ya había pasado, los 90 ya empieza a haber otro tipo de televisión, las 24 horas, varios canales, los cables y demás. Pero había una serie de dibujos argentinos que se llamaba Las aventuras de Super Hijitus, que uno de los que más voces ponía era un locutor, pero que había sido cantante o que lo era también, de algunas cosas, actor y demás, que era Pelusa Suero. Claro, y en locución estaba en todos lados, porque era el que le ponía voz a varios personajes de varias publicidades, más allá de lo que era ese dibujo animado, que era una serie. Entonces, es como que, claro, era requerido por la variedad de voces y de interpretación. Después, los demás eran, como decís vos, era el típico locutor, todo con la voz, todo así. Y después, sí, a partir de fines de los 90, sí, empieza a cambiar, por suerte, y se empiezan a ver un poco otro tipo de matices. Pero hoy en día, no sé si a vos te habrá pasado, pero varios de tus compañeros de Latinoamérica lo han comentado, es que hoy, o ya desde el año pasado, es como que te piden, algunos lo han denominado publicidades COVID, porque te piden que el tono sea más tranquilo, más plano, viste, ya como, no sé, una cosa como si te estuviese hablando tu vecino, Sí, fuera de todo sí. lo que era lo de antes, ¿no? Lo que se había transformado. ¿Te ha pasado también eso? Mucho, mucho. Mira, cuando yo vine a vivir a Estados Unidos, yo vivo en la ciudad de Miami desde el año 2014. Cuando yo llegué aquí, lo primero que me encontré cuando empecé a exponer mi trabajo a las agencias de publicidad, a los castings y todo esto, lo primero que encontré es que buscaban un modo de hablar que fuera lo más
la palabra sería lo más cotidiano, creíble posible. O sea, donde ya los niveles de interpretación estén al mínimo como para buscar una suerte de locución que es más un testimonio que una locución. Entonces, al ser más un testimonio que una locución, pues obviamente tiene ese revestimiento de realidad, de hiperrealidad, que se ha convertido en una de las características más solicitadas hoy en día en la industria publicitaria. Entonces, yo creo que como todo, va cambiando. O sea, podemos decir que efectivamente, finales de los 90, digamos, el nuevo milenio, los primeros 10 años, o quizá los primeros 15, era la locución interpretada, la locución hecha por personas con capacidades interpretativas o con competencias actorales. Y del 2015 ahora al 2022, ya 7 años de camino, se está buscando, está navegando ese concepto de que cualquiera puede hacer una locución porque tiene que sonar excesivamente verdadero. Entonces yo creo que sí, eso han sido más o menos las transformaciones. Ahora, cuando tú vienes de una escuela de teatro, de interpretación, de doblaje, de todo esto, no es fácil ponerte en esa hipernaturalidad, ¿no? Siempre tienes una tendencia a interpretar, a tratar de aportar algo como intérprete, y a veces eso no lo están buscando. Bueno, me encanta, me encanta. En tu vida, por un poco cómo llegaste al doblaje, lo contaste, ahora nos vamos a meter un poco más en eso, pero ¿qué papel juega en tu vida precisamente la literatura? Mira, la literatura siempre ha estado muy presente en casa desde niño. No soy un gran lector, creo que la vida cotidiana americana, la carrera de la rata de la economía estadounidense, creo que te aleja un poco de ese sosiego necesario para la lectura y la comprensión de la lectura. Porque leemos todos, cualquier cosa, pero sí, cuando vamos a generar la reflexión, necesitamos cierto momento para detenernos. Y este es un país que no procura que no te detengas, cosa que tiene sus cosas muy buenas y tiene sus cosas tremendamente malas también. Entonces yo creo que eso me ha de alguna manera alejado un poco de la literatura. Sin embargo, procuro leer mucho. Me he reencontrado con la literatura sorprendentemente a través del podcast, que es una nueva tendencia comunicacional de estos tiempos, porque escuchando ciertos podcasts me he reencontrado en algunos casos y encontrado en otros casos con libros y con literatura que me interesa mucho y la he revisado. Alguna la compro y la almaceno y no he podido revisarla, pero otra la voy revisando. Y en los últimos años he sido un gran amante de la novela gráfica. Tiene que ver mucho con mi pasantía o mi vida entregada al mundo de los cartoons, de las series de caricaturas. Entonces, pues tengo una afinidad muy grande por la novela gráfica y compro mucha novela gráfica y pues procuro leerla, ¿no? Con cierta regularidad. Por ejemplo, Paco Roca, que es un extraordinario caricaturista o dibujante español, que tiene auténticos bestsellers como Arrugas, que se llevó al cine, por cierto, como La Casa, y más recientemente Regreso al Edén. Son novelas que me gustan, y no solo me gustan, las reviso permanentemente porque la novela gráfica tiene algo muy mágico, ¿no? Tiene esa mezcla del arte, de la ilustración con el contenido literario, y eso me parece muy valioso. Y por supuesto también leo mucha crónica, me gusta leer mucha crónica, pero la verdad no soy un lector, te repito,
no tengo una disciplina, ¿no? de lectura, ¿no? Las circunstancias no me lo permiten. Quizá en unos años pueda abrirse un espacio para eso. No, pero perfecto. Mira, un compañero tuyo mexicano que hoy en día está en Los Ángeles, me decía, le dicen Trujo, decía, no, bueno, te prometo que voy a empezar a leer. A mí no me tenés que prometer nada, o sea, te lo pregunto, ¿te gusta? Si dan las circunstancias perfectas, si no, no, o sea, tampoco tiene que ser un pesar o una obligación en leer o algo por una respuesta, pero como muchos, por el teatro y todo, lo han desarrollado, pero cada uno va por una rama diferente o no de lo que es la cultura en general. Al ser artistas, muchas veces, como has comentado en tus inicios, capaz que se han diversificado para otros lados o no, qué sé yo, está dentro de los gustos de cada uno y tampoco tiene que ser un pesar. Entonces, uno nunca sabe. Yo empecé a leer cuando me quedé ciego y antes no me gustaba, pero lo comprendía, no tenía demasiado problema, eran las notas más altas que tenía, sin embargo en lengua y demás era de madera. Y sin embargo siempre tuve esa comprensión y bueno, encontré ahí una vez de haber perdido la vista, esa cuestión que a lo mejor me podía conectar de otra manera, no sé si decir con el mundo, y ahí le empecé a agarrar un poco más el gusto. Entonces uno nunca sabe qué es lo que puede pasar y dónde pueden ir a parar con diversos caminos. Así que bueno, pero perfecto, está genial. Bueno, te voy a mencionar algunos de los trabajos que has hecho, pero no que me contés de la serie, del personaje, si es que te han dejado algo a vos o cuando es el contacto con la gente, también la llegada que han tenido o tus pareceres también en cada uno. Y voy a comenzar con dos que tienen un inicio raro, porque por lo general son directamente dibujos o vienen de alguna película o a veces saltan desde el cómic, pero estos son que vienen desde las figuras de acción, vamos a decirlo de alguna manera. Uno que es Max Steel y otro que si bien has interpretado personajes diversos en lo que es toda la saga de Barbie, porque las protagonistas son la Barbie y no aparecen demasiado los hombres y demás, los Ken, aunque en menor medida hay algunos, pero uno en particular que puede ser más representativo, que es Eric, el cascanueces, precisamente en Barbie y el cascanueces, o Barbie en el cascanueces. Entonces estos trabajos, uno más que otro, Max Steel ha tenido mucho más llegada, pero otra desde lo que son las Barbies. ¿Qué te han dejado? ¿Qué han sido? ¿Cómo han pegado en tu vida? Es muy curioso, es muy curioso. Yo creo que te van dejando siempre, ¿no? No te dejan de un solo sopetón, porque esta es una profesión que cuando tú grabas un show, un programa nuevo, una serie nueva, una película nueva, es una ventana a lo desconocido, porque no sabes ante qué estás y la trascendencia que va a tener. Algunas pasan desapercibidas, otras tienen un éxito modesto, otras trascienden generaciones y otras no solo trascienden generaciones, cambian la vida de la gente. Estos dos proyectos que tú acabas de nombrar me dejaron primero me dejaron ese momento tan particular en la carrera de un actor en el que a partir de determinado trabajo hay como un rebote, un brinco o algo que te lleva a cosas a las que no tienes acceso mientras estás en el mundo de personajes, digamos, menores o más. Estos ya son mis primeros grandes trabajos. No son específicamente los primeros, pero ya esa es una etapa en la que mi carrera empieza a desarrollar. Entonces,
Barbie y, por ejemplo, el caso de Barbie es muy impresionante. Yo no había prestado mucha atención a Barbie por años. Siempre me llamaban a ser el príncipe, ¿no? De todas las películas. Y digamos que era el Ken de todas las películas. Yo nunca había prestado atención a mucho a este show hasta que hace año y medio aproximadamente, o hace un año, se me ocurrió hacer un collage de todos los príncipes que yo había interpretado y lo posteé en redes sociales, en el Instagram. Fue tan impactante la reacción de cientos de mujeres, que en ese momento fueron niñas, que empezaron a expresar lo que significaba para ellas eso. Su primer novio, decían muchas, por ejemplo, imaginario, por supuesto, dentro del hermosísimo imaginario de la inocencia infantil. Muchas. Fue mi primer amor, es un testimonio poderoso. Yo creo que cuando tú sientes que a través de tu trabajo generas ese universo emocional en otros, yo creo que te lo deja todo. Si tú me preguntas qué te deja todo. Te deja todo porque la vida es eso, la vida es un poquito intentar también dejar rastro en la vida de los demás o aportar una nota de color a la vida de alguien. Y creo que estos dos personajes, o digamos, hablo de dos porque metamos a todos los príncipes de Barbie en Eric, por ejemplo, pero fueron varios. Y Max Steel, por supuesto, una figura de acción legendaria, también que marcó una época y me dejó a mí un registro, además, interpretativo, que después me sirvió para las películas de Barbie y me ha servido para otros personajes. Un registro de tono, una manera de hablar que utilicé para Max Steel, que me ha funcionado también en otro tipo de proyectos y me dio un registro, un espacio para encontrarme en ese tipo de personajes que lo agradezco tremendamente. Y por supuesto la legión de fanáticos de Max Steel es gigante. Todo lo que represente el encuentro con la audiencia desde la conexión del amor, para mí para eso trabajo día a día. Me parece que eso es lo más grande, lo que más te marca, lo que te queda, porque todo es efímero, todo es efímero, todo es relativo, todo tiene múltiples perspectivas, ángulos. Cuando llegamos o estamos ante situaciones de la vida que no son las más hermosas, lamentablemente, te das cuenta que todo es efímero. Y cuando te das cuenta que todo es efímero, ¿qué queda? Queda eso, queda el amor, las conexiones emocionales que estos personajes te dejan con miles de personas. Me encanta. Bueno, ahora te voy a mencionar dos trabajos que has compartido con, más allá de grandes actores, excelentes personas los dos. Uno, Luis Miguel Pérez, la otra, Melanie Enríquez, y estamos hablando de Cat Dog y Martin Mystery. No sé si has podido, ya en esa época en Venezuela, grababan todavía todos juntos o se grababa cada uno en forma individual, que a veces tiene otro gusto poder estar cara a cara con la otra persona y demás por la interacción que lleva, ¿no? También que el otro puede ser un trabajo más preciso, se puede hacer de otra manera, los técnicos hoy en día o los ingenieros en sistema, bueno, van acomodando, van haciendo milagros, como dicen muchos, pero estas dos series, con estas dos personas, como con tantos otros compañeros también que te han tocado, y lo que han significado también la serie, dos series importantes. Yo, la gran mayoría de ellas, ya era adolescente, pero las miraba igual, me gustaba. Entonces, en estos trabajos, ¿cómo fue? Mira, nosotros hicimos el intento en la década de los 90 de hacer algunas grabaciones, varios actores a la vez en la cabina, pero no fueron muchos proyectos, fueron muy pocos. Y no fueron específicamente Martin Mystery y Cat Dog. Comencemos por las damas. Melanie Enríquez no solo fue mi hermana, la increíble Diana Lombard en
Martin Mystery. También fue mi pareja eterna en Barbie. Ujú. La voz más hermosa que ha tenido Barbie, considero yo. Y en muchas otras producciones nos tocaba siempre hacer o de esposos, o de novios, eran dos voces que emparejaban mucho en la empresa, ¿no? En ese momento, en el casting. Una actriz extraordinaria, con un linaje en el mundo de la actuación de realeza. Su abuelo, el primer actor venezolano, Tomás Enríquez. Tomás Enríquez era pues un maestro de la actuación en Venezuela, era su abuelo. En paz descanse. Y Melanie, pues digna heredera de su abuelo, pues una actriz muy potente, con mucha calidad interpretativa. Y Martin Mystery, te voy a decir, te tengo que decir que Martin Mystery es uno de los programas que yo más he disfrutado doblar de toda mi carrera. De toda mi carrera. Cuando yo me sentaba a grabar Martin Mystery, para mí era un placer. Primero, porque el universo del misterio me gusta. Segundo, porque me parecía que era una genialidad esa suerte de Scooby-Doo moderno, ese equipo de misterio a la orden moderno, con otro matiz y otro estilo, pero me parecía con el mismo concepto en líneas generales. Solo que en vez de un perro teníamos un cavernícola que era Java y muchos otros personajes. Yo creo que Martin Mystery no es una serie que no tuvo la justa trascendencia, la que merecía. Yo creo que lo merecía tener mucha más trascendencia como serie. Era genial, era interesante. Además, era una de las primeras producciones occidentales con espíritu anime. Exacto. Tanto en el dibujo, en el criterio. Fue hecha en el Canadá, conjuntamente con un estudio de animación francés, pero tenía ese espíritu del anime. Y Martin Mystery es un personaje increíble. Es uno de los personajes animados más carismáticos que yo he visto en mi carrera. Es un personaje maravilloso, siempre tenía una salida ocurrente, siempre hacía algo que tú no esperabas que hiciera, le pasaban cosas increíbles. Esa es una serie que me marcó de por vida, Martin. De hecho, si tú lees mis biografías en redes sociales, en internet, en todos lados, siempre están mis personajes más icónicos, pero siempre aparece y voz de Martin Mystery, porque yo quiero que la gente conozca a Martin Mystery, quiero que la gente lo disfrute. Luis Miguel Pérez es mi compañero en Cat Dog. Cat Dog, una serie, es mi primer gran personaje y es el personaje perro de Cat Dog que tiende la cama para que luego me consideren para mi personaje más grande y más trascendente, que no lo voy a nombrar porque yo sé que vas a llegar ahí. Exacto. Creo que Perro de Cat Dog tendió la cama para eso. Cat Dog, una serie increíble, vertiginosa, divertida. Recuerdo que me impactaba lo violenta en el buen sentido que era la serie. O sea, una serie que lleva al espectador empujado, arrastrado de la velocidad y de lo vertiginosa que era. Y una gran representante de la escuela de Ren Stimpy, Vaca y Pollito, Castores Cascarrabias, toda esa suerte de cómic bizarro de esa época, que abrió la puerta además para las siguientes producciones que vendrían en el futuro, que eran producciones para adultos. Exacto. Para adultos, como Family Guy, todas estas otras, son hijas de estas producciones, cuyo gran padre de esta tendencia es Beavis and Butthead, que es la famosa serie de MTV de los años 80. Entonces, Cat Dog es maravillosa, el concepto es maravilloso, es una idea absolutamente demente.
Y bueno, Luis Miguel Pérez es uno de los actores de doblaje más completos, una de las voces más hermosas del doblaje latino, a mi modo de ver. Es una de las voces más hermosas del doblaje latino. Aterciopelado. Bueno, no en vano es la voz de Superman. Y un extraordinario cantante, músico, un artista súper completo. Además, para los que no lo saben, el intro de Cat Dog es interpretado por el propio Luis Miguel. Y hicimos una dupla maravillosa y trabajamos, nos fue muy bien juntos con esa serie, y la verdad tenemos unos recuerdos hermosísimos. Bueno, te han tocado cosas también que a lo mejor pudiste ver antes, a lo mejor no. Por ejemplo, pertenecer, luego al entrar al doblaje en algún momento de la carrera, pertenecer al mundo de Doctor Who, o también una película de culto como Los Goonies, como también, bueno, personajes como Starscream en Transformers, o el Acertijo en las series de Superman y Batman, por mencionar también a Ray Palmer, el Átomo, más en la actualidad. Entonces, estos trabajos que pueden ser de culto como los Goonies, o una serie legendaria porque en lo que respecta a la ciencia ficción, lo que sigue y sigue es esta serie británica de Doctor Who, que es eterna, que ha habido como Doctor Who de todo, mujeres, hombres, de todo lo que uno pueda imaginar. Tiene que haber variedad con tanto tiempo, los superhéroes, cosas que han venido y que por suerte te han tocado. Algunos de estos también, ¿qué te han dejado? ¿Qué han significado? Mira, Doctor Who es una historia muy hermosa porque Doctor Who es el primer gran trabajo que me toca hacer ya en Estados Unidos. Es mi primer proyecto grande como actor de doblaje en los Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos a finales del 2014, yo empiezo a reportarme a los estudios de doblaje, pero independientemente de que sabían quién era yo, porque obviamente, bueno, modestamente me conocen en el doblaje latino en todo el continente, pues como en todo estudio, bueno, vamos a ver qué trae, vamos a ver qué puede hacer vamos a ver. Me costó entrar al comienzo porque además Estudios de Kitchen, que es donde se dobla Doctor Who, tenía una particularidad, una cosa muy interesante, que es que el equipo de trabajo, estoy hablando de la directora de casting, muchos productores, el gerente de producción, todo eso, son absolutamente gringos, son norteamericanos. Entonces, mi manera de comunicarme con ellos, yo tenía mucho menos inglés del que tengo ahora en ese tiempo, era bastante dificultosa, ¿no? Porque pues esta gente ni siquiera hablaba español. Entonces, además no habían crecido con mi trabajo, entonces sí sabían quién era yo y sí sabían que era una referencia importante, pero no la comprendían desde lo emocional. Entonces, pues me fueron dando, les costó darme la primera oportunidad y tal. Y en una de estas, grabando personajes pequeños en una pauta, de mis primeras pautas, ellos se encuentran con un problema importante. Tenían que hacer 50 episodios de Doctor Who en un mes. Y cada episodio dura 45 minutos y esta es una serie que le ronca el mango, ¿no? O sea, esto es un show serio, esto es un show de la BBC, esto es un show histórico. Entonces necesitaban un actor rápido, muy competente y que además diera con esa voz que el cliente estaba buscando para Doctor Who. Entonces yo estaba ahí de paso y el director del show, que es Rómulo Bernal, me dice, oye, ¿por qué no te probamos un momentico para Doctor Who a ver? Y me acuerdo que grabamos 2 escenas, algo así, y él quedó impactado porque las grabamos bastante rápido, le gustó en general todo lo que yo hice, lo que propuse.
inmediatamente me dijo, esto tiene que ser tuyo. Y fue a la oficina de producción, enviaron el archivo de audio al cliente de la BBC y yo me acuerdo que terminó la pauta y me fui. Y a las 2 horas, recuerdo que yo estaba en un estacionamiento, en un parqueo de un Walmart, que es una tienda aquí de comprar. Y me suena el teléfono y me dicen, eres Doctor Who. Necesitamos todo el tiempo disponible que nos puedas dar por este mes, porque lo tenemos que hacer en un mes y queremos que lo hagas. Entonces, yo en ese punto no conocía el universo de Doctor Who. Cuando lo empiezo a grabar, empiezo a conocerlo. Además, empiezo a conocer a uno de los actores que se volvió un actor fetiche para mí, o un actor que para mí es, que yo admiro mucho, que es el inglés Matt Smith, que lo pueden recordar también por su trabajo en The Crown, en las primeras temporadas, interpretando al príncipe Felipe. Es un actor muy potente, un joven actor inglés, y es, por las circunstancias de la vida, me toca interpretar además un Doctor Who muy querido, el de Matt Smith. Y empiezo a comprender el mundo de Doctor Who y me doy cuenta de lo grande que es y lo trascendental que es como serie, como pieza de ciencia ficción. Entonces, es un trabajo que me dejó a mí un sello para una nueva etapa en mi carrera, que era pisar un poquito con más fuerza aquí en los Estados Unidos, en el campo del doblaje en español. Y por allí hay historias. Yo creo que cada serie, cuando tú hablas de Transformers, Transformers es una serie con una historia tremenda. Starscream es un personaje que recuerdo con cariño, aunque fue un personaje que sufría interpretándolo por el tipo de voz que le puse. Sí. Y películas históricas como Los Goonies, en su redoblaje, fue maravilloso hacerlo. Me tocaron redoblajes que marcaron mi infancia y me tocó doblar cosas que había visto yo de niño y había disfrutado mucho, como Flipper, la serie Flipper, que me tocó interpretar en el redoblaje a Sandy, el hermano del otro chico, los hijos del guardia costero en Florida, los dueños de Flipper, el delfín. Después me tocó también trabajar en el doblaje de Hook, la película de Steven Spielberg sobre el Capitán Garfio, y Peter Pan con Robin Williams. Me tocó trabajar ahí en un personaje también. Me tocó trabajar en el redoblaje de una comiquita legendaria, un cartoon legendario de Estados Unidos de los 60 que se llama The Fat Albert, el gordo Alberto. Sí. Es increíble. También me tocó trabajar en el gordo Alberto. Me tocó trabajar también en el Gran Perro Rojo, que es el cartoon, la caricatura educativa por excelencia en los Estados Unidos, que se llama Clifford the Big Red Dog, el Gran Perro Rojo. Entonces, yo creo que cada una de estas series te marcan. Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz.